¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 5, es decir, tuvimos un 56% de efectividad. Espero te haya dado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del 6 de abril. Empecemos con la Copa Libertadores, el torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, el encuentro entre el Atlético Mineiro versus Libertad. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Atlético Mineiro viene bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y Libertad de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Libertad viene mejor. 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Atlético Mineiro y una victoria para Libertad, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va al Atlético Mineiro como local. Y el Atlético Mineiro como local tiene 4 victorias, un empate, así que el Atlético Mineiro juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Libertad como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Libertad juega bien como visitante, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio, y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana el Atlético Mineiro y un 50% a que gana Libertad. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Atlético Mineiro. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Liverpool de Montevideo versus el Corinthians. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Liverpool de Montevideo tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Liverpool de Montevideo viene jugando irregular. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que Corinthians se podría decir que juega bien y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Con el Liverpool de Montevideo como local, y Liverpool de Montevideo como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Corinthians como visitante tiene 3 empates, una derrota, una victoria, así que Corinthians juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gane el Liverpool de Montevideo y un 36% a que gane el Corinthians. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Melgar versus el Olimpia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Melgar de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Melgar juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y el Olimpia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, se puede decir que Olimpia viene jugando bien. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Melgar como local, y Melgar como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Melgar juega irregular como local. Y Olimpia como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Olimpia no juega nada bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Melgar y un 58% a que gane el Olimpia. El pronóstico para este encuentro es: primer tiempo empate, es decir que el primer tiempo termina empatados. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Monagas versus el Boca Juniors. Si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Monagas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Monagas viene bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Boca de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Boca viene jugando irregular. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Con a Monagas como local, y Monagas como local tiene 2 empates, 3 victorias, así que Monagas juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Boca Juniors como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que Boca como visitante no juega
nada bien. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gane el Monagas y un 50% a que gana Boca Juniors. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Boca Juniors. Nos vamos al segundo torneo más importante de nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. Sale encuentro entre Huracán versus Guaraní. Vemos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Huracán de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Huracán viene jugando pésimo, aún no conoce la victoria. Y Guaraní de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que Guaraní viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Huracán como local, y Huracán como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que como local juega bien Huracán. Y Guaraní como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Guaraní juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Y en su grupo todos tienen 0 puntos. Bueno, estos dos tienen 0 puntos, ya que es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Huracán y un 63% a que gana Guaraní. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, ambos no marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Tacuarí versus Bragantino. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Tacuarí de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que Tacuarí juega irregular. Y Bragantino de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Bragantino no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Tacuarí como local, y Tacuarí como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Se puede decir que Tacuarí juega bien como local. Y Bragantino como visitante tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, es decir que Bragantino no juega nada bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0, tienen 0 puntos por ahí, los dos que se van a enfrentar, porque esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 17% a que tiene un 17% a que gana Tacuarí y un 56% a que gana Bragantino. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Tigre versus Sao Paulo. Veamos si bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas, a Tigre de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Tigres no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Sao Paulo viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Sao Paulo y un empate, así que Sao Paulo es el favorito. Veamos cómo le va a Tigre como local, y Tigre como local tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que Tigre no juega nada bien como local. Y Sao Paulo como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que Sao Paulo juega bien como visitante. En su grupo, esta es la primera fecha, por lo cual todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Tigre y un 50% a que gana Sao Paulo. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas, ¿no? BetBuilder, que es más 0.5 goles, que como mínimo habrá un gol, y más 7.5 corners, que habrán como mínimo 8 corners. BetBuilder más 0.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de Turquía, el encuentro de Fenerbahçe versus Kayserispor. Veamos si bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas, a Fenerbahçe de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que Fenerbahçe viene jugando irregular. Y el Kayserispor de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Kayserispor no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Fenerbahçe, segunda victoria para el Fenerbahçe, tercera victoria para el Fenerbahçe, una victoria para el Kayserispor.
y un empate, así que el Fenerbahce es el favorito. Vamos a ver cómo le va el Fenerbahce como local, y Fenerbahce como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Fenerbahce juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Kayserispor de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, y el Kayserispor juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gane el Fenerbahce y un 40% a que gane el Kayserispor. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir, primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si te gustan los videos y es nuevo al canal, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.